Una de las cosas más importantes a la hora de editar nuestras fotografías, más bien diría en la captura de la fotografía, es corregir el balance de blancos. A través de la configuración de la cámara ajustaríamos el balance que nosotros deseemos según el momento de la captura. Por ejemplo, si es un atardecer o un amanecer, pues buscar un balance correcto para que los blancos sean blancos, lo más puros y realistas posible, y que se ajuste a los colores que estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nuestra cámara, si lo dejamos en el modo automático, que muchas veces ocurre, o bien porque no tenemos tiempo de configurarlo, o incluso porque después queremos trabajarlo aquí en edición de modo manual, que nosotros manejemos luego después en la edición la temperatura y el matiz de la fotografía. Bien, mi consejo es que primero lo configuremos en cámara, si podemos y tenemos tiempo, y ajustemos el balance de color para que nos haga la fotografía bien. Porque de lo contrario nos puede ocurrir, como en esta fotografía que veis en pantalla, que se me fue la mano, pone original, porque no configuré el balance de blancos a la hora de hacer la fotografía, y no sé si era por alguna nocturna o por algún ajuste que le hice anteriormente, lo tenía configurado, como pone aquí, a 3450 de temperatura y a +6 de matiz, a magenta +6. Y me salió esto. Bueno, pues me sirve como ejemplo, no es lo correcto es que yo hubiera configurado la temperatura correcta en el momento de la toma, que hubieran sido 8000, 9000 de temperatura, y el matiz, pues como a mí me gustan magentas, pues a lo mejor lo hubiera subido a un 16, un 17 de magenta. No es el caso, como os digo, y os va a pasar muchas veces que sea en modo automático, cuando estamos haciendo un atardecer, la cámara percibe, el sensor percibe como son los colores del sol y está atardeciendo, percibe que hay mucho calor, que la temperatura es muy alta, y lo que hace es que nos la enfría, dándonos unos colores que no son los que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos, en la realidad. Eso os va a pasar también muy a menudo y os ocurrirá lo que estáis viendo en pantalla, que básicamente enfríe la temperatura con el objetivo de engañar un poquito como al sensor, ¿no? Como diciendo, aquí noto mucha calidez, voy a enfriarla. Eso es un poco la forma que los atardeceres y amaneceres engañan a las cámaras. Entonces, como ya sabiendo esto, si os pasa, intentar o procurar que a la hora de la toma, sed vosotros los que le digáis a la cámara qué temperatura tenéis que acoplarle. Porque si no, la propia cámara va a tender a enfriarla, en caso de que haya unos colorinchis así de soles, de que sea exagerado. Bien, dicho esto, la manera más útil y práctica de arreglar estas situaciones la tenemos en Lightroom. Y la tenemos aquí al principio del panel de básicos. Cuando desplegamos básicos, lo primero que nos aparece es la temperatura y el matiz. ¿Por qué nos aparece en primer lugar? Porque es lo más importante. Primero tenemos que arreglar, antes de ponernos a editar y hacer cosas con la fotografía, lo más importante es arreglar la temperatura del color. El balance de blancos o la temperatura del color es lo primordial. Una vez que hayamos arreglado esto, ya podemos ponernos a trabajar la fotografía. Imaginaros que, por ejemplo, yo no arreglo la temperatura del color de esta fotografía y me voy al HSL y empiezo ahí a trabajar tono, luminancia, tal. Si después toco la temperatura, va a afectar a todo lo que haya hecho anteriormente. Por lo tanto, no tiene sentido. Esto está aquí, en primer lugar, por una razón, ¿no? Porque te está diciendo Lightroom, oye, trabaja primero la temperatura y el matiz y después vete a estos ajustes y después más abajo te vas aquí. Y ya seguimos un orden, curva de tonos, HSL, gradación de color. ¿Hay que trabajarlos todos? No, no hay que trabajarlos todos, pero sí que viene un orden que no está por casualidad. Dicho esto, la manera más sencilla y práctica, veréis que útil, es a través de esta herramienta que tenemos aquí, este iconito, que no es otra cosa que el cuentagotas. Los que habéis trabajado en Photoshop lo habéis visto millones de veces. Si aquí nos lo anuncia, bueno, lo podemos hacer así o con la tecla W,
ya la tenemos seleccionada. Nos dirigimos a nuestra fotografía y como en este caso se ve clarísimo que está toda la fotografía, salvo este puntito de aquí, que es donde estaba el sol, lo demás es azulado. Y como os decía al principio del vídeo, lo que consiste, la temperatura ideal consiste en el que el blanco sea blanco puro, ¿no? Yo, por ejemplo, esta zona de aquí, de las nubes, eran más blancas. Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Que esta forma de nubes y tal no eran así, no eran de este color, ni azul ni tampoco amarillo. Era un blanco un poquito más neutral. Bueno, pues voy a hacer así clic aquí y fijaros lo que pasa. Me ha cambiado la fotografía con Y, el antes y el después. Me ha hecho el balance correcto. Ahora bien, una vez hecho el balance correcto, ¿lo tengo que dejar así sí o sí? No, no. Nosotros somos los artistas, nosotros somos los que le tenemos que decir si nos gusta cómo está, esto es lo correcto, pero no es a lo mejor lo que yo quiero interpretar, o incluso ni siquiera es lo que yo vi en el momento de la captura. Pues básicamente nosotros ya podremos trabajar, darle más o darle menos, en función, por ejemplo, yo le daría un poquito menos y sí que le daría magenta, un poquito de magenta. Incluso enfriaría un pelín más, a 12.000, algo así. Pero esto ya es a gusto, voy a bajar los magentas que me he pasado un poquito. Algo así, a mi estilo fotográfico. Por ejemplo, si trabajáramos por zonas y cogiera un degradado lineal, yo recuerdo perfectamente que esta zona derecha estaba más azulada. Pues básicamente me voy a temperatura y la enfrío un poquito. ¿Vale? Porque yo lo recuerdo así, es que realmente lo recuerdo así. Y si, por ejemplo, también le doy a símbolo más y creo otro degradado lineal, recuerdo que toda esta zona era más cálida, era un poquito más cálida, no mucho, pero un poquito más cálida, pues trabajaría con la temperatura y la haría un poquito más cálida, incluso un poquito más magenta. Y así podíamos ir trabajando en nuestra fotografía de modo personalizado y como debería ser, ¿no? Pero partiendo de la base, lo que os he dicho, de lo que el programa, a través de selector de equilibrio, nos marca, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Y bueno, voy a restaurarlo todo para que os cuente otro truquito, un truquito también que hay para saber, bueno, pues no llega a ser tan eficaz ni tan el equilibrio tan exacto, pero sí que nos dice si hay una dominante de color y cómo actuar. En este caso sería con estas dos herramientas que tenemos aquí, intensidad y saturación. Intensidad satura los medios tonos y la saturación satura toda la fotografía en general. Bien, pues si nos vamos a intensidad y le damos al 100% y a saturación al 100%, ya me está diciendo el chivato, ya me está diciendo en la imagen, uff, aquí falta calidez, esto es muy frío. Entonces yo manualmente cogería la temperatura de color, empezaría a dejarla a mi gusto, algo así, e incluso bajaría un poquito los magentas. Y ahora, una vez que yo más o menos calcule que estos son los colores que yo veía, no son estos, entenderlo. No son estos que estáis viendo en pantalla, esto es exagerado, pero ya me está diciendo que aquí hay agua marina, aquí hay rojitos, aquí azules, magentas. Simplemente me vengo a intensidad, hago doble clic para dejarlo a cero y en saturación hago doble clic para dejarlo a cero. Y esto sí que es lo que veía yo en el momento de la captura. Esta es la imagen que yo veía. Si os fijáis, muy parecida a la que me daba Lightroom con el cuentagotas, pero ya un poquito más personalizado de lo que yo veía en ese atardecer. Por lo tanto, ya 11.079 de temperatura y menos 3 de matiz. Bien, si lo que os he dicho, si en la edición queremos darle más magenta, pues le podemos dar. Esto es a gusto de cada uno. O le quitamos, o le damos, o lo enfriamos, o lo calentamos más. Pero esto sería un poquito resumen de los dos truquitos que os acabo de mencionar
para mi gusto, primero haría este del cuentagotas, que es el que el programa elige como equilibrio de color, y si no me gusta el resultado, me iría al que os he comentado de intensidad y saturación y nosotros regulando un poquito como queramos. Pues nada más, espero que os haya gustado. Es la forma que yo tengo de trabajar el balance de blancos, es muy importante y os lo he dicho al principio, que lo hagáis con la cámara, que lo hagáis, que lo configuréis el balance de blancos en cámara, en modo personalizado, porque así os vais a evitar tener que estar arreglando esto y que el programa diga lo que le dé la gana, porque muchas veces toma muestras o tomamos muestras equivocadas y, y puede determinar un matiz o una temperatura diferente a lo que veíamos a la hora de la captura. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un fuerte like y no olvidéis suscribirse al canal. ¡Chao!